Tiene la palabra la diputada de Mendieta. Sí, señor presidente. Bueno, en primer lugar, desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, estamos a favor de eliminar este impuesto que, como venimos señalando desde un inicio, sabemos que es un impuesto totalmente regresivo que cae sobre el bolsillo de las y los trabajadores. Bien sabemos que con la profundización del ajuste y los salarios de miseria, la mayoría de los que vivimos de un salario no llegamos a fin de mes y el recurso de la tarjeta de crédito es indispensable incluso para poder ir al supermercado, para poder comprar lo mínimo, para poder comprar alimentos y para poder llegar a fin de mes como se pueda, porque cada vez hay que hacer más malabares, porque la inflación se come constantemente nuestros salarios. Pero sí queremos resaltar la hipocresía del gobierno de Larreta y del bloque de Juntos por el Cambio, que ahora en el marco de un año electoral quita este impuesto, cuando fueron ellos mismos los que en el marco de la pandemia establecieron este impuesto regresivo. Vale destacar lo siguiente: en el medio, por supuesto, está el debate sobre los recursos de la coparticipación, pero todo lo que demuestra, lo que viene ocurriendo con la disputa entre nación y ciudad, es que finalmente, cuando el gobierno de Fernández le sacó recursos a la ciudad de Buenos Aires, lo hizo para pagarle a la policía y no, por ejemplo, para atender la situación de la pandemia, que era terrible, y ponerla en el sistema de salud. Y lo mismo ocurre acá en la ciudad de Buenos Aires. Durante la pandemia era claro lo que había que hacer, lo que decíamos desde el Frente de Izquierda Unidad, que no es lo que hizo ni Juntos por el Cambio ni lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández. Decíamos nosotros que era momento fundamental para avanzar en impuestos progresivos sobre los que más tenían, es decir, sobre las grandes empresas, las multinacionales, los bancos, impuesto a la renta financiera. Eso era lo que había que hacer en la pandemia y, por supuesto, repensar el conjunto del sistema impositivo, pero lo contrario es lo que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires, estableciendo un impuesto sobre el consumo de las y los trabajadores. Y ahora, acá además hay otro problema. No solo es cómo se recauda, sino hacia dónde va ese dinero. Miren, todos sabemos la situación que se están viviendo en las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben, yo soy docente, sigo dando clase en una escuela media de la ciudad de Buenos Aires. Realmente ir a dar clase con este calor infernal es una situación totalmente agobiante. Ahora, ¿qué hay responsabilidades políticas? El gobierno de Larreta, la ministra Soledad Acuña, durante la pandemia recortaron el presupuesto en infraestructura escolar. Hoy, ¿cuál es la consecuencia de ello? Que tenemos escuelas que se caen a pedazos, ventiladores que directamente se caen, no funcionan. No hay ningún tipo de condición para soportar esta situación. Y además de eso, cuando pensamos hacia dónde van los recursos del Estado, hay que decir lo siguiente: no solo además es el problema de la infraestructura escolar, que lo mismo pasa en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, donde incluso tuvieron que reprogramarse operaciones porque no hay condiciones tampoco en los hospitales, sino además que hay un acuerdo, porque cuando les conviene, sí, claro, están con la grieta, Larreta, Fernández, pero cuando les conviene, no. Y esto lo digo porque hay un acuerdo en relación al techo salarial de las y los trabajadores a nivel nacional en la ciudad de Buenos Aires. Quieren poner un techo del 60%. A ver, no seamos hipócritas. Todos sabemos y todas sabemos que la inflación va a superar lamentablemente el 100%. Y acá, a diferencia de lo que dijo el diputado del Frente de Todos, el problema de los tarifazos, el problema de los alquileres, el problema no es solo de la ciudad de Buenos Aires. No seamos hipócritas. Autorizó el gobierno de Fernández. Diputada, le queda un minuto. Bien, tarifazos en la luz, en el gas, en el transporte. El problema de los alquileres y el déficit habitacional es en todo el país. Y lo último que digo, cuando tenemos que hablar de sistemas impositivos y hacia dónde van esos recursos, en la ciudad y en la nación demuestra que ocurre lo mismo. El impuesto que más recauda es el IVA. Y además, ¿a dónde van esos recursos? Bueno, centralmente acá tenemos un problema que venimos denunciando. Con el acuerdo con el FMI y con la bola que significa la impagable deuda externa, estamos sometidos al saqueo y al hambre de nuestro pueblo y de las y los trabajadores y sectores populares. Este año
sabemos el problema que tenemos. 3.500 millones de dólares de vencimiento de deuda. Y ni hablar del 2024 y el 2025, cuando tengamos que empezar a pagar no solo los intereses, que es lo que venimos pagando hasta ahora, sino el propio capital de esa deuda externa, que hoy llega a 450.000 millones de dólares. Entonces, ese es el problema que tenemos, que el Gobierno Nacional, en acuerdo con Juntos por el Cambio y, por supuesto, con los sectores liberfachos de Milei, están en acuerdo que hay que seguir con el FMI. Y lo que decimos nosotros es que si verdaderamente queremos sacar a la ciudad y al país de la crisis profunda que estamos viviendo, hay que hacerlo con impuestos progresivos sobre lo que más tienen, y también hay que romper el acuerdo con el FMI y dejar de pagar la deuda externa. Y ahí sí vamos a tener recursos para que haya un aumento salarial en la emergencia y para que no seamos los trabajadores y las trabajadoras las que sigamos perdiendo, para infraestructura Diputada, escolar, se quedó sin tiempo. para solucionar el problema habitacional que hay en el país, para invertir en educación, en vivienda. Eso es lo que decimos que hay que hacer desde el Frente de Izquierda Unidad. Evidentemente, todos los que nos vienen gobernando hace 40 años, ya que se cumplen 40 años de la vuelta a la democracia, vienen demostrando que están con el saqueo, que están con el hambre y que van a seguir con el mismo plan, y por eso tenemos que gobernar los que nunca lo hicimos, que somos la izquierda y las y los trabajadores. Gracias. Gracias. Tiene la palabra.